Muy bien, seguimos con el capítulo 03, que es de potenciación, exponentes y radicales. En principio, lo que tenemos que saber es qué es una potencia. La expresión x a la n se puede ver como una multiplicación de la base tantas veces lo diga la potencia. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 3, es 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. Es decir, este base 2 elevado a la 3 veces la multiplicación queda 8. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el número es negativo? Menos 5 a la 2, eso es menos 5 por menos 5. O más fácil aplicar una ley que dice que si la base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. Y si la base es negativa y el exponente impar, el resultado es negativo. Siempre. Eso en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, esta expresión que está abajo, todo esto es el exponente. El X se le llama base, ¿verdad? Por eso le he nombrado la propiedad con nombres base, exponente. Esto que está acá se le llama exponente o se le llama potencia. Exponente o potencia. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos una fracción? Es lo mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, un medio a la 4, pues sería un medio multiplicado 4 veces. Y ese resultado se puede hacer multiplicando las fracciones, da 1/16. Entonces, lo que tengo que hacer es, cada vez que veo una potencia, multiplico la base, tantas veces me lo diga el exponente. Ahora vamos con las propiedades que corresponden a la potenciación. Pues hemos dicho entonces que x a la n es x multiplicado tantas veces lo diga la potencia, n veces. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la potencia es negativa? Pues uno tiene que decir el inverso multiplicativo, es decir, paso lo que está en el numerador de x a la n al denominador y cambio el signo de la potencia. Por ejemplo, también si yo tengo 1 partido de x a la menos n, esa es otra propiedad, eso sería x a la n. Es decir, si en lugar de tenerlo en el numerador negativo, lo tengo en el denominador negativo, sube, en ese caso hacia arriba, con el signo opuesto, es decir, positivo. ¿Vale? Esas propiedades también son muy importantes. También hay concesiones que se hacen, por ejemplo, todo número elevado a la 0 es 1. Eso también es una concesión que se hace. Todo número elevado a la 1 es el mismo número, ¿vale? Esas muy importantes. Esto es como que para que no haya ambigüedad en la definición. Todo eso lo consiguen en la página, a ver, no se ve bien aquí. Al finalizar el capítulo 02, en la página 9, pueden conseguir estas lecciones que estamos viendo, ¿no? Em, Por ejemplo, acá en el libro aparecen unos ejemplos donde está numéricamente hablando lo que he comentado de las potencias, aquí está lo que le he explicado, y por ejemplo te habla de un medio a la 4 que es el que acabamos de hacer. También está 3 a la menos 5, un número elevado a la menos 5 puede bajar al denominador y entonces colocar 1 entre 3 a la 5. Se multiplica 5 veces el 3 en el denominador y queda 1 partido de 243. ¿Qué pasa si esa expresión está en el denominador? Se sube el numerador y sería 3 a la 5 sencillamente. Y hay expresiones elevadas a la 0. Por ejemplo, 2 a la 0 es 1. Pi, que también vimos en la sección anterior, que es un número racional. Elevado a la 0 da 1, menos 5 a la 0 da 1, y todo número elevado a la 0 da 1 siempre. Todo número elevado a 1 es el mismo número, puede decir 1.000.000 elevado a la 1 también da 1.000.000. Entonces, eso, digamos, son las propiedades básicas de potenciación. Un poco más adelante en el libro van a aparecer igual numeradas, em, un montón de propiedades que también tienen que ver con potenciación, las vamos a ver justo después de ver esto de la raíz. Si queremos también ver una raíz enésima, ¿verdad? Como una potencia y una propiedad que me dice que yo puedo reescribirla como una fracción de potencias, donde esto que se llama el índice de la raíz va a ir en el denominador de esa expresión potencia y la potencia del número que está dentro de la raíz va a ir en el numerador. Por ejemplo, si yo tengo raíz cuadrada de x,
Siempre uno sobreentiende que aquí hay un 2 y aquí hay un 1, entonces eso sería x a la 1 medio. Pero si yo tengo, por ejemplo, raíz cúbica de 2 a la 6, entonces allí coloco la base 2. Este número que está dentro va en el numerador y este número que está afuera va en el denominador. Si se fijan, 6 entre 3 da 2, entonces sería 2 a la 2, que es 4. Entonces, toda raíz se puede ver como una potencia. Es importante, si no les parece familiar, practicar de ir a potencias a raíces y de raíces a potencias. Entonces, todas las propiedades que vamos a ver para potenciación se cumplen también para raíz porque estamos viendo que la raíz también es una potencia. Ahora, ¿qué pasa? Si la raíz es positiva, ¿verdad? Lo que está, digamos, si yo tengo raíz enésima acá, ¿verdad? Si esto que está acá es par, si el número es par, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz octava, requiere que esta cantidad dentro sea positiva. No es permitido, por ejemplo, hacer raíz cuadrada de -3. No se puede, porque es un número imaginario y habíamos quedado en que esos números no van a ir en nuestro contexto. Entonces, cuando el índice de la raíz es par, solo se permite dentro de la raíz números positivos. Si el índice es impar, por ejemplo, raíz cúbica, acepta números negativos. Esto existe. Ustedes pueden meter esto en la calculadora y les va a dar un número aceptable. O sea, cuando el índice de la raíz es negativo, acá negativo, aquí impar, esto es -2. Eso se puede hacer. Cada vez que yo tenga raíces impares, no solo raíz cúbica, puede ser raíz quinta, puede ser raíz séptima, todos ellos admiten números negativos dentro de la raíz. Entonces, es importante que sepan eso porque, por ejemplo, acá yo tengo que saber que no pueden haber números negativos. ¿Qué otras propiedades tenemos para potenciación? Por ejemplo, si yo tengo un producto de igual base, sencillamente lo que hago es sumar los exponentes. Por ejemplo, 2 a la 3 por 2 a la 2 se puede ver como 2 a la 3 más 2, que es 2 a la 5, y eso es 32. Puedo hacerlo por separado, pero eso me sirve mucho cuando estoy en otros contextos, como por ejemplo, si es variable x a la 3 por x a la 5, eso es x a la 3 más 5 que me da x a la 8 y tendría una sola variable, es un polinomio con una sola potencia. Si tengo también un cociente de igual base, entonces esos los resto. Si es una división, se resta. Por ejemplo, 2 a la 3 partido de 2 a la 2 es lo mismo que 2 a la 3 menos 2, es decir, 2 a la 1. Y sabemos que en todo número elevado a la 1 me da 2. Entonces, si es una división, resto los exponentes. Si es una multiplicación, sumo los exponentes. Si yo tengo un exponente de un exponente, es decir, potencia de una potencia, sencillamente lo que hago es multiplicar esa potencia. Por ejemplo, yo tengo 2 a la 3 elevado a la 5, eso es 2 a la 3 por 5, que es 2 a la 15. Eso es mejor hacerlo en la calculadora. Ah, que por ejemplo tengo la raíz, ya la sabemos también. Entonces, podremos hacer todas estas propiedades también con raíz. Es decir, por ejemplo, si yo tengo la raíz, tiene que ser el mismo índice. Raíz enésima de x por la raíz mésima de x. Entonces, yo puedo sumar esas potencias porque tengo la misma base. Yo podría sumarlas, ¿no? No se estila mucho hacer con productos, sino cuando se hacen potencias de una potencia. En ese caso, esta se aplica mucho en raíces, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la raíz enésima de x, así, y le saco también otra raíz, eso es multiplicar los índices de las raíces, ¿no? ¿Verdad? Porque tengo dos raíces, una metida dentro de otra. Es más, es común hacer eso, ¿no? Vale, otras propiedades que hay que saber para potenciación. Por ejemplo, si yo tengo un cociente elevado a una misma potencia, eso es tanto el numerador como el denominador elevado a la potencia. Eso también se utiliza mucho. Por ejemplo, yo tengo 3 entre x elevado a la 4. Eso sería el primero, el de arriba, elevado a la 4 y el de abajo elevado a la 4. El de arriba lo puedo hacer, queda 81 y el de abajo pues se queda así indicado porque es letra, pero yo puedo distribuir, por así decirlo, la potencia en el numerador y la potencia en el denominador. También se puede hacer con productos. Si yo tengo un producto elevado a una potencia,
tanto el primer factor como el segundo quedan elevados a esa misma potencia. Muy común cuando tenemos productos notables, los veremos en el siguiente capítulo. Por ejemplo, si yo tengo 2x elevado a la 3, eso sería 2 a la 3, x a la 3. Recuerden que les dije que si hay algo aquí que no se ve que hay, uno sobreentiende que hay un por, entonces es un producto que tiene una misma potencia y yo los puedo elevar ambos a la potencia. Entonces eso sería 8x a la 3. Entonces se utiliza mucho en los productos notables, en expresiones así, que si yo tengo un producto igual base, un producto elevado a la misma potencia, yo puedo elevar tanto un factor como el otro a la misma potencia. Lo mismo para el cociente. ¿Vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un cociente elevado a una potencia negativa? Habíamos dicho que por definición eso es uno partido esa expresión con potencia positiva. Pero si uno hace la división de esta fracción, creo que les nombré algo de eso, así, ¿verdad? Yo lo puedo hacer mixto, pero siempre va a quedar que se voltea la fracción completamente. Es decir, si ustedes tienen una fracción con potencia negativa, lo que hacen es voltear numerador con denominador y eso les va a quedar positivo. Por ejemplo, yo tengo 2 tercios elevados a la menos 5. Sabemos ya por esa propiedad que esto sería 3 medios elevado a la 5 y con la propiedad que acabamos de ver, pues esto es 3 a la 5 entre 2 a la 5 que lo puedo hacer en la calculadora. Pero lo importante es eso, que cada vez que tenga una fracción con una potencia negativa, se puede voltear numerador con denominador y eso vuelve a ser positivo. Ah, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es un cuarto elevado a la menos 6? Pues eso sería 4 elevado a la 6 porque sería 4 entre 1 que me da 4 y se elimina, digamos, la fracción. Eso cuando es el numerador 1. Eso puede suceder. Em, También, ¿qué pasa con las raíces que le había comentado antes? Si tengo el mismo índice, pero distintos factores dentro, yo puedo juntar eso en una sola raíz. Eso es permitido. No se puede con sumas y restas, pero se puede con productos y cocientes. Ah, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una raíz, tanto en el numerador como en el denominador, con el mismo índice? Yo puedo juntar. Esas propiedades se permiten en raíces y en productos. Por ejemplo, yo tengo la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de x multiplicado. Eso sería la raíz cuadrada de 2x. Se puede juntar porque se sobreentiende que raíz cuadrada tiene índice 2, entonces lo junto. Si yo tengo raíz cúbica de 8 y la raíz cúbica de 6, eso completamente es raíz cúbica de 8 entre 6 y eso lo puedo resolver en una sola expresión. Entonces se pueden juntar raíces que están en producto y en cociente siempre y cuando tengan el mismo índice. Bueno, aquí estamos en la página 14 y con esas propiedades que hemos visto ya pueden comenzar a hacer los ejercicios de la página 14 que traen ejercicios de potenciación justamente. Entonces, como mi sugerencia anterior, pueden intentar hacer los impares. Yo luego, al terminar el capítulo 0, se me ocurre hacer una clase de ejercicios donde puedo ir resolviendo los pares un poco para que se ayuden. Y si tienen alguna duda por el grupo de Telegram, me pueden escribir o echar una foto de lo que no puedan hacer para intentar ayudarlos o comentar por acá mismo para ver, ¿verdad? O sea, aquí estos primeros son para hacer propiedades de potenciación, como le hemos visto, productos, cocientes, potencia de una potencia, y luego pasaríamos a la parte de racionalización que no se las he dado, pero que de momento me interesa que vayan relacionándose con potenciación, sobre todo cuando son fraccionarias que es posible que colapsen un poco al momento de hacerlas porque no les cueste un poco. Entonces, ya estarían capacitados para hacer el tema 03. Me han escrito cuántas clases son. Yo he intentado hacerlas cortas, de manera que veamos cada sección un poco detallada, de manera que saldrán, qué sé yo, unas 7 clases cortas. No sé, de verdad, no he calculado bien, pero no las quiero hacer tan densas de 1 hora para que ustedes vayan como digiriendo poco a poco. Ya empezaríamos con la sección 04. Les doy un poco de tiempo de días porque sé que hay unos que trabajan estas cosas y, eh, y ya seguiríamos con el 04 una vez que terminen eso. Intentar, ¿verdad? Empezar a hacer el otro y me interesa que vayan haciendo los ejercicios en la medida que se lo van sacando. Espero que les dé tiempo a organizarse y hacerlos los ejercicios que les estoy proponiendo. Cualquier cosa, pues no duden en escribirme por el grupo de Telegram. Feliz día.